Moscú es una hermosa ciudad universitaria al norte de Idaho. Tenemos 2 universidades a 15 kilómetros de distancia, una en Washington y la otra en Idaho. La gran mayoría en esta comunidad son estudiantes. Es muy famosa por sus colinas onduladas. Si se las ve desde arriba, desde un avión, parece que estuvieran en movimiento. Es una ciudad muy linda. Siento que Moscú siempre tuvo un lado oscuro y que acá siempre hubo secretos ocultos de los que todos temen hablar, porque se trata de Moscú en Idaho y nada malo pasa en esta pequeña ciudad. Esa noche viví 2 minutos de puro terror. Alguien había ido a su casa, llamado a la puerta y le había disparado en la cara. No me explicaba cómo podía pasar algo como esto. Lo único que podía esperar era que todos los responsables terminaran pagando por lo que habían hecho. Sheriff Delata, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, tenemos una emergencia. Oímos un estruendo. Yo estaba por irme a acostar. Vino de al lado. Mi esposo fue a fijarse y dice que hay alguien tendido en el piso, lleno de sangre. El accidente es en la casa número 8. Envíen a alguien. Ok. ¿Cuánto cree que tarden? Acaban de salir de la estación, así que no tardarán mucho. Ok, muchas gracias. De nada, adiós. Reconocí la dirección como un pequeño complejo que quedaba a 1 kilómetro al norte de los límites de la ciudad de Moscú. Llegué en menos de 2 minutos después de que entró la llamada. Al doblar la esquina, vi que el vecino estaba dentro de la casa. Estaba tratando de hacerle RCP. Vi que tenía manchas de sangre alrededor de la boca. Era una mujer. Estaba tendida en el corredor, con la puerta semiabierta. Se le veían los pies, las pantorrillas y parte del estómago desde donde entré. El vecino me dijo que la víctima era Tonya Hart. Le vi lo que parecía ser una herida penetrante en la comisura del ojo, cerca de la nariz. Le pregunté el nombre a la paramédica que estaba ahí y le dije, toma tu equipo, conéctale el electrocardiógrafo y si ella tiene algún signo vital, sácala de acá, llévatela ya mismo, que nosotros nos quedaremos. Ella le conectó el equipo, me miró y me dijo, no tiene signos vitales. Me dijo, tiene otra herida en el pecho. Se la vio cuando le abrió la blusa para conectar el equipo. Así que le dije que desconectara todo, que saliera de la casa y que se fuera y nosotros nos quedaremos cuidando la casa hasta que llegaran los refuerzos y los investigadores. Mi compañero y yo hicimos una recorrida rápida por la casa para ver si había otra víctima y si el sospechoso seguía en el lugar. Pero no encontramos a nadie más en la casa, aparte de Tonya Hart. Me llamaron y me dijeron que habían matado a mi hermana Tonya
Y yo dije que era imposible porque Tonya tenía que estar en una fiesta de Hanukkah. Llamé a Daniel, la mejor amiga de mi hermana, que era la que organizaba la fiesta en donde tenía que estar mi hermana, pero no atendía el teléfono. Yo quería respuestas y tenía que averiguar dónde estaba mi hermana. Así que fui a la casa de Daniel, donde tenía que haber ido Tonya. Yo vivía a unos 15, 20 minutos saliendo de la ciudad, pero los caminos estaban cubiertos de hielo. Cuando llegué a la casa de Daniel, no estacioné. Me bajé del auto y no llamé a la puerta, entré directamente. Y estaban en plena fiesta. Busqué a Daniel y ella me dijo que Tonya se había ido a su casa a dormir. Entré en pánico. Se me aceleró el corazón y supe que debía ir a la ciudad. Jesse, el novio de Tonya, estaba trabajando esa noche en una pizzería de la que era encargado. Y los investigadores lo llamaron para decirle que había pasado algo en su casa y debía ir enseguida. No le dijeron lo que había pasado, solo le dijeron que fuera. Yo estaba en el lugar cuando llegó Jesse, estaba parado junto a mi patrulla y él se detuvo y se quedó un minuto sentado en su auto. Recuerdo que apoyó la cabeza en el volante solo un momento mirando hacia abajo y luego se bajó del auto. Cerró la puerta y se apoyó contra él y empezó a negar con la cabeza. Estaba muy consternado. Así que al llegar y ver todo eso no fue una sorpresa, sabía que había algo malo. Y ahí fue cuando los investigadores se le acercaron y le contaron lo que había pasado. Como esta es una comunidad muy pequeña, es muy probable que Jesse haya podido enterarse de que Tonya estaba muerta antes de que se lo dijera la policía. A Jesse no lo dejaron entrar en la vivienda. Una vez que llega la policía, se acordona la escena y si no eres policía no puedes pasar. Cuando me detuve en el lugar en que vivía Tonya, había luces de ambulancias, de paramédicos, de la policía. Iluminaban todo y había cinta amarilla por todas partes. No vi a Tonya ni a Jesse. Y solo quería saber qué estaba pasando. Y luego un agente me dijo que Tonya estaba muerta. Quedé rodeada por agentes. Se pusieron frente a mí y no me dejaban pasar del otro lado. Y lo único que quería yo era abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Y no pude hacer eso. No pude llegar a despedirme. Mientras revisábamos la escena del crimen, hallamos 2 casquillos de bala 9 milímetros. Se determinó por el golpe del percutor que las balas y las vainas eran de una pistola 9 milímetros marca High Point modelo C. Eso nos llevó a pensar que el atacante nunca había entrado en la casa. Tan solo se acercó al Porsche y ahí fue donde pasó todo. No había indicios de forcejeo dentro de la vivienda ni afuera. Y había que preguntarse si la víctima conocía a la persona, porque Tonya tendría que haberle abierto la puerta a esa persona. Por el análisis del cuerpo, el primer disparo le dio a la víctima en el ojo. Y al caer la víctima, el segundo disparo le atravesó el pecho. Eso fue lo que nos llevó a creer que la habían ejecutado. No había nadie en la casa, así que creíamos que el sospechoso había huido. Y no teníamos idea en qué dirección podía haber ido en ese momento. Algunos vecinos de alrededor de la casa empezaron a prender las luces a pedido nuestro, y así fue que vimos unas huellas que subían por un terraplén y se perdían en el campo. El vecino que le había hecho RCP estaba por ahí y le pregunté si había visto las huellas antes. Me dijo que más temprano no estaban ahí. Parecían recientes en la nieve.
Las observamos y 2 de los agentes empezaron a seguir las huellas a través del campo. Para nosotros, había sido la ruta de escape. Los investigadores siguieron las huellas hasta que llegaron a la carretera, y en ese momento perdieron de vista a las huellas y no supieron en qué dirección había huido el atacante. El clima empezó a cambiar, empezó a nevar un poco, y teníamos que preservar las huellas de inmediato. El zapato podía resultar un elemento de prueba crucial para dar con el posible sospechoso. Así que se tomó un molde y se envió al laboratorio del FBI para que lo analizaran y determinaran el número de zapato y qué tipo de zapato era. Tras el crimen de Tonya Hart, Moscú entró en un estado de paranoia. Nadie abría la puerta sin mirar por la mirilla para fijarse que fuera alguien que conociera. No podía imaginar quién pudo cometer ese crimen. El crimen de Tonya fue aberrante, fue espantoso. Quedé horrorizada por lo que había pasado. Empecé a tomar conciencia de que el asesino de Tonya andaba suelto. Alguien podía tenerte en la mira. ¿No lo sabías? Yo me hacía preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba a salvo y quién no? Había que resolver el caso porque teníamos un asesino suelto en nuestra comunidad. El martes a la noche asesinaron a Tonya Hart. Alguien le disparó acá, en su casa, en las afueras de Moscú. Un vecino llamó a emergencias tras oír un disparo. El crimen dejó a muchos consternados y con miedo de que el asesino pueda volver a atacar. En la secundaria, nuestro grupo principal de amigas incluía a Tonya, Heather, Rose, Daniel y por supuesto yo. Todos los años Daniel organizaba una fiesta de Hanukkah y a nosotras siempre nos gustaba ir y festejar. Tonya era muy estructurada y organizada y tenía una rutina. Así que vino y se quedó un rato en la fiesta, charló con los invitados, pero luego se fue temprano porque no quería estar cansada para ir a trabajar. Recuerdo que mi compañera tocó la puerta de mi cuarto. Alguien me llamaba por teléfono y recuerdo la sensación que tuve por el hecho de que me llamaban a mitad de la noche. Y también el dolor en la voz de Heather cuando me dijo que habían asesinado a Tonya. Era muy impactante y confuso. Y aterrador que algo que parecía al azar pasara en nuestra hermosa y tranquila comunidad. Tonya era muy sabia para la edad que tenía. No podía pedirse una mejor alumna, así que cuando me enteré de su muerte, quedé devastado. Fue como recibir un golpe en la cara. El día que me enteré de la muerte de Tonya, casi no podía creer que había pasado, porque ella era una persona tan alegre y cariñosa. No entendía por qué alguien le hubiera hecho eso a ella. Al norte de donde terminaban las huellas, en el medio de un campo, al costado de un camino, uno de nuestros agentes halló un maletín. Estaba vacío. No había nada dentro. No sabíamos qué pensar de eso. Nos parecía que el maletín podía estar vinculado con el crimen de Tonya, porque estaba a menos de 1,5 kilómetros de su casa. La policía me preguntó durante la investigación si Tonya o Jessie tenían un maletín. Me mostraron una foto del maletín que habían hallado, pero nunca lo había visto en mi vida. No sabíamos si ese maletín era importante o no, pero igual nos lo quedamos por si llegaba a surgir algo y terminaba siendo algo importante. En ese momento nuestra prioridad era hallar al asesino de Tonya. Así que recorrimos el vecindario para saber si alguien había visto algo o había oído algo que no supiéramos. Y luego nos llegó un dato.
de uno de los vecinos, que recordaba haber visto a alguien con contextura media caminando por la carretera hacia el complejo donde habían matado a Tonya. Habían visto a la persona antes del crimen de Tonya entre las 9:30 y 10 de la noche. Gracias a la descripción del vecino, sabíamos que buscábamos a una persona de contextura mediana, de entre 1,75 m y 1,80 m. Tenía puesta una camisa de franela y una capucha. Eso nos hizo creer que esa persona fue caminando a la casa de Tonya y estuvo a pie todo el tiempo. El laboratorio del FBI nos envió los resultados. Habían podido determinar que las huellas eran de una zapatilla número 9 de tipo deportiva que usaban los que andaban en skate, así que al dar con algún sospechoso, había que averiguar qué número de zapato usaba. Pienso que ante un crimen, la primera persona que resulta sospechosa siempre es la pareja de la víctima, así que para mí, el primer sospechoso para mí siempre fue Jesse. Tonya y Jesse empezaron a salir en 1997. Sabía que Tonya no tenía mucha autoestima, pensaba que era gorda, pensaba que era fea, así que estaba muy contenta de tener novio y que fuera Jesse. Ella lo quería mucho. Nosotras siempre pensamos que era lista, que era muy artística y que podía tener a cualquiera, pero se conformó con ese muchacho que no estaba a su altura. Tonya y yo andábamos en los mismos círculos, así que teníamos los mismos amigos. Jesse y Tonya empezaron a salir en la secundaria y después de graduarse se mudaron juntos. Lo que quizás atraía mutuamente a Tonya y a Jesse era su amor por la música. Tenían muchos intereses en común. Los dos tenían un sentido del humor parecido. Jesse siempre era algo torpe y siempre parecía alegre y contento. Siempre se divertían juntos. Parecían estar hechos el uno para el otro. Jesse había comprado un anillo para Tonya poco después de empezar a salir. Fue la primera Navidad. Tonya lo trajo a la cena de Navidad en la casa de mis abuelos. Sé que quería a Jesse. Tonya quería mucho a Jesse. No había dudas. Antes de que la asesinaran, Tonya tenía muchas ganas de ser enfermera. Y Jesse y ella iban a mudarse a Portland para que pudiera estudiar enfermería. Tonya estaba entusiasmada con irse de Moscú. Jesse y ella estaban preparándose para irse a Portland. Y luego, cerca de 4 meses antes de que la mataran, todo se desmoronó. Y Jesse le escribió una carta en la que la dejaba. Tonya quedó devastada cuando recibió la carta, porque ella lo quería mucho. Ella era capaz de todo para reconciliarse. Y si eso implicaba renunciar a sus sueños y no mudarse a Portland y quedarse en Moscú, eso es lo que iba a hacer. La verdad me sorprendí. Pensé que estaban ansiosos por vivir una nueva aventura en su vida juntos. A los dos les gustaba Portland y la cultura de la ciudad. Así que me sorprendió que Jesse quisiera dejar a Tonya. Siempre habían parecido muy felices juntos, al menos a simple vista parecía que se llevaban muy bien y disfrutaban acompañarse. Yo conocía bien a Tonya y, aunque parecía extrovertida y segura, igual tenía muchos problemas de autoestima, así que para mí, cuando Jesse quiso romper con ella sintió que había encontrado a alguien que la quería. Y no estaba dispuesta a darse por vencida, a renunciar a la pareja. Al principio, todos pensaban que Jesse era un novio afligido porque habían matado a su novia. Pero era importante asegurarnos de que no estuviera implicado en eso. Así que interrogaron a Jesse y les dijo a los investigadores que esa noche
Había estado trabajando en la pizzería de la cual era encargado, que había estado en la puerta interactuando con la gente y que era imposible que hubiera podido irse sin que nadie lo viera. Pudimos corroborar la coartada de Jesse, hablando con los compañeros que habían trabajado esa noche, que dijeron que Jesse, en efecto, estaba en el local cuando mataron a Tonya. Le preguntamos a Jesse qué número de zapato usaba, y era 10. No era el mismo número de las huellas halladas en el lugar. Así que ese era otro elemento de prueba que indicaba que no estaba implicado en la muerte de Tonya. Un vecino llamado Lane vino a la oficina del sheriff para decirnos que, como lo conocíamos y habíamos tenido varios encuentros con él por distintos motivos, quería dejar en claro que había estado en la zona esa noche, pero que no tenía nada que ver con el crimen de Tonya. Yo conocí a Lane desde la primaria. Lane tenía muchos antecedentes criminales en la comunidad de Moscú. Le robaba a la gente, huía de la policía. Diría que era el típico delincuente. En ese momento, los investigadores pensaron que Lane podría estar involucrado de algún modo, y que se había presentado solo para desligarse del hecho y tener una coartada. Cuando le preguntaron a Lane por su número de zapato, Lane les dijo que era número 10. Pero aún no podíamos descartar del todo a Lane como posible sospechoso, y por eso lo sometimos al polígrafo. Lane le dijo al examinador que no estaba implicado en la muerte de Tonya y que no sabía quién la había matado. Le hicieron 2 pruebas y aprobó ambas. Así que volvimos a quedarnos sin nada. No había más pistas ni sospechosos. Me frustraba y me irritaba mucho que no hubiera ninguna pista y que nadie se presentara con información sobre la muerte de Tonya. Así que me pareció que era una buena idea ofrecer una recompensa a cambio de información. Una vez que armé los panfletos, los repartí y los pegué por toda la ciudad de Moscú. En tiendas, bancos y, por supuesto, había uno pegado en la oficina del sheriff. La familia de Tonya recorrió la ciudad. Hicieron todo lo posible porque cualquier persona de la comunidad que tuviera información se presentara ante la policía. No podíamos, como sociedad, tolerar que alguien viniera y te disparara en la cara. Me daba cuenta de que ese tipo de cosas pasaban en la vida real. ¿Había suficientes pruebas que le permitieran hallar a su asesino? Toda víctima de un crimen merece justicia. Nadie estaba exento de eso. Cuando fui al funeral, tuve que estacionar bastante lejos. Y mientras caminaba hacia el cementerio, había un policía en un auto con unos binoculares y me enfadé. Ya saben, me acerqué a él y le dije, «Oiga, ¿no pueden dejarlos tranquilos ni siquiera hoy?» Y me explicó que observaba a los presentes porque muchas veces el asesino asiste al funeral de la víctima. Había cientos de personas presentes y había gente parada fuera de la capilla. Todos querían a Tonya. Cuando Tonya y yo nos hicimos mejores amigas, teníamos 15. En la secundaria nos escribíamos notas. Me alegra tenerlas. Tonya siempre dejaba salir su sentido del humor, era muy graciosa. En su funeral, algunas de sus amigas hablamos de ella frente a todos. Fue conmovedor. Era muy joven. Es muy triste por ella y muy triste por su familia. Espero que sepa que aún la queremos y la extrañamos y que hacemos todo lo posible porque se haga justicia por ella.
Habrá sido a la semana de su funeral que empezamos a ver que Jesse y Daniel estaban pasando demasiado tiempo juntos. Iban a distintos eventos juntos. Lo que antes hacían Tonya y Jesse como pareja, Daniel y Jesse lo hacían ahora. Al principio pensé que eran solo dos amigos que lloraban la pérdida de su mejor amiga y que estaban juntos dándose apoyo, pero luego empezaron a parecer una pareja. En ese momento pensé que sin dudas pasaba algo entre Daniel y Jesse. Me causó rechazo. Daniel reemplazó a Tonya. Para los investigadores era sospechoso que Jesse y Daniel estuvieran saliendo. Era una coartada rara. Nos parecía que era algo raro que debíamos investigar un poco más. Debíamos averiguar si habían tenido algo que ver con la muerte de Tonya, porque querían estar juntos, pero eso quedó descartado. Jesse y Daniel tenían coartadas, la fiesta de Hanukkah y el trabajo de Jesse. Los investigadores tratábamos de unir las piezas, y entonces nos llamaron de un centro penitenciario local para decirnos que alguien preso ahí se jactaba de haber estado implicado en el crimen de Tonya. No sabíamos muy bien qué pensar de eso, pero igual debíamos investigarlo, pues, ¿por qué alguien querría jactarse de estar implicado en el crimen de Tonya? Cuando llegamos, vimos que esa persona era Lane. El mismo Lane que se había presentado antes. Lane estaba en la celda con otro sujeto y estaban charlando de las razones por las que estaban presos. Y Lane casi alardeaba de haber podido salir impune del crimen ante su compañero. En ese momento no sabíamos qué creer de Lane. Empezamos a investigar esa información y descubrimos que Lane les había mentido a sus compañeros para parecer más rudo y malo de lo que en verdad era. Cuando Lane confesó, sentí un cierto alivio, porque pensé que se iba a hacer justicia. Pero luego, cuando nos enteramos de que la confesión de Lane había sido un alarde para ser más importante en prisión, fue algo muy desalentador y deprimente y frustrante, porque volvíamos a empezar de cero, sin ningún sospechoso ni respuestas a todas las preguntas sobre el motivo de lo ocurrido. En agosto de 2002 se produjo un avance. Había un residente del lugar que quedó detenido en la cárcel del condado por un delito menor. Esa persona, mientras la estaban fichando, vio un anuncio en la pared de que el sheriff del condado de Lata buscaba información sobre el crimen de Tonya Hart. Y él había leído que la habían matado con una pistola. Y de pronto cayó en la cuenta de que él le había vendido una pistola a alguien cerca de la fecha en que habían matado a Tonya. Él pudo decirnos la marca y el modelo. Una pistola 9 milímetros marca High Point. Y sabíamos por las pruebas que esa era el arma que buscábamos. Esa persona le dijo a los investigadores que le había vendido la pistola a un sujeto llamado David Meister. En ese momento debíamos averiguar más sobre David Meister. Ahí fue cuando la investigación cambió totalmente de rumbo. Dirigiéndonos al lugar. Cuando empezamos a investigar a David Meister, descubrimos que trabajaba en la misma pizzería que Jesse, el novio de Tonya. Eso nos llevó a preguntarnos si había algún tipo de conexión entre ellos tres.
Yo solía compartir la vivienda con varias personas y una de ellas era David Meister. Dave fue el primero en mostrarme una máquina de tatuaje. Dave fue quien me contagió esa pasión. Me hizo empezar y me enseñó los aspectos básicos. Dave trabajaba con Jesse en la pizzería. De hecho, yo también trabajé un tiempo ahí con ellos. La verdad, Jesse y Dave parecían ser muy buenos amigos cuando trabajaban juntos, pero yo personalmente nunca vi a Tonya y a Dave en un mismo lugar. Aunque sí, aún sin dudas podrían haberse conocido. Llevaron a David Meister a la estación de policía para interrogarlo. Él les dijo a los investigadores que no sabían nada sobre la muerte de Tonya. Durante el interrogatorio, no dio una coartada sólida. Una de las cuestiones interesantes era que David usaba zapatillas de skate, y el FBI había informado que las huellas halladas en la escena eran de unas zapatillas de ese tipo, número 9. ¿Qué número de zapatilla usaba David Meister? 9. Como el número y el tipo de zapatilla coincidían y teníamos la información de que el arma comprada por David Meister era igual a las pruebas balísticas, había suficiente para arrestarlo por homicidio premeditado. Lo que hubiera servido aún más hubiera sido la confesión de David Meister. David Meister era muy amigo de mi hijo. De hecho, fue su mejor amigo durante varios años. Era diciembre de 2001, justo después de Navidad. David Meister vino a mi casa en Bonners Ferry para vernos a mi hijo y a mí. Ellos pensaban salir juntos esa noche. Mi hijo estaba en la cocina preparando un sándwich y David y yo estábamos en la sala. Recuerdo que en la televisión había un programa de detectives y yo hice un comentario. Rayos, los tipos que cometen crímenes en estos programas son muy tontos. David respondió, yo maté a una joven. Pensé, no. Le dije, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo la mataste? Él dijo, tenía una pistola, me envolví el brazo con una toalla, fui y toqué a la puerta de la casa y cuando ella abrió, le apoyé el cañón en la cara y apreté el gatillo. Y agregó, ella quedó tendida en el piso, retorciéndose, así que le disparé en el pecho. Luego dejó de moverse y me fui. Desde luego no le creí, porque nunca lo había visto cometer ningún hecho de violencia. Era amable, cortés. Era un joven ejemplar. La clase de joven que viene a tu casa y piensas, oh, mi hijo tiene el amigo perfecto. Vi la casa, me acerqué hasta ahí y fui a la puerta principal. No pude abrirla, estaba trabada. Así que fui a la puerta trasera y toqué. Tampoco pude abrirla, así que toqué. Y cuando ella abrió, le disparé 2 veces. ¿Sabes dónde le diste? Sí, lo sé. ¿Dónde le diste? Le apunté a la cabeza y al pecho. Ok. ¿En qué orden? Cabeza y pecho, pero no lo pensé demasiado. Solo disparé 2 veces y luego me fui enseguida. Así que, sabes, así fue. Él finalmente se quebró y le contó a los investigadores los detalles de lo que había pasado la noche en que mató a Tonya. La zapatilla era su número y ya no había dudas. David Meister era el asesino de Tonya Hart. Cuando arrestaron a Dave me sorprendí mucho. Dave y yo teníamos una relación muy cercana. Vivíamos juntos y... ya saben, dibujábamos juntos y andábamos en skate. Jamás hubiera creído que Dave hubiera sido un asesino. Cuando es un joven que conoces muy bien, te haces todo tipo de preguntas, como ¿por qué no lo vi? ¿Acaso había algo que debía haber visto y yo no vi? Ese estaba tan lejos
Del Dave Meister que yo conocí como amigo de mi hijo, que no podía creerlo. Y aún me sigue costando creerlo. En su confesión, David también reveló un motivo que era muy impactante y sorprendente. David Meister les dijo a los investigadores que le había pagado Jesse, el novio de Tonya, para matarla. Yo estaba bromeando sobre que era capaz de matar por $1,000. No lo decía en serio, era tan solo un chiste. Y Jesse estaba parado ahí y me preguntó si mataría a su novia por $1,000. Me dijo que hacía tiempo que quería terminar la relación y que había querido dejarla una vez, pero que había sido muy difícil. Y también me dijo que tenía miedo de que ella pudiera matarlo si él rompía con ella. Así que empecé a verlo como una especie de favor para ayudar a un amigo. No era el dinero lo que me motivaba porque no era mucho dinero. El asunto no me generó ningún tipo de emoción. Nunca me lo planteé demasiado. Tan solo pensé, él quiere que lo ayude. No es una gran cosa. Es solo otra vida. La gente vive y muere. Después de que David les contó a los investigadores que Jesse lo había contratado para que él matara a su novia Tonya Hart, ya había información suficiente y causa probable para pedir una orden de arresto contra Jesse y de hecho lo arrestaron. Cuando me enteré de que, según David, Jesse lo había contratado para matar a Tonya, aunque no quería que fuera cierto, me di cuenta de que era la única explicación que tenía algo de sentido. Varias semanas después de que arrestaron a David y a Jesse por el crimen de Tonya, David se retractó de sus dichos. Aseguró que su confesión original no era cierta y negó cualquier vinculación con el crimen de Tonya Hart. Aunque la investigación contra Jesse seguía abierta, no podíamos hallar ninguna otra prueba, ni ningún otro dato, ni ninguna persona con la que Jesse hubiera hablado sobre su participación en la muerte de Tonya. No teníamos pruebas concretas que incriminaran a Jesse en el hecho, pero igual esperábamos que quizá alguien se presentara con algún tipo de información sobre Jesse. Teníamos que seguir adelante e investigar todas las pistas. Tengo muchas fotos de Tonya. Cuando miro esta foto, veo a mi ángel de la guarda. Y lo más duro es que me arrebataron a mi mejor amiga. Cuando matan a alguien como a Tonya, en una ciudad pequeña, eso afecta a todo el mundo. Todos lo sufrimos, todos vivimos esa sensación de miedo, de que quizás la ciudad no sea tan segura como creíamos. Quizás no todos los vecinos sean tan buenos y confiables como creíamos que eran. Yo no conocía a Tonya en persona, pero según lo que me contaron de ella, era una joven muy buena, de espíritu libre, que amaba la vida, quería a sus amigos, quería a su familia, y que alguien le hubiera arrebatado eso sin necesidad era muy injusto. Ante eso, no tuvimos más opción que retirar todos los cargos contra Jesse. Aún teníamos que acusar a David Meister, gracias a todas las otras pruebas que había. El arte de Dave, él tenía un costado muy siniestro. Él hacía unos diseños muy macabros. Tú sabes, todo el mundo en esa época dibujaba
cosas muy tétricas. Era el estilo de moda en el tatuaje. Yo nunca asocié los diseños de Dave con que él fuera un asesino. Cuando los investigadores empezaron a mirar los dibujos de David, hallaron un dibujo en particular que era muy similar a lo que había pasado con Tonya Hart. Había una pieza en particular que David había dibujado de una mujer con un disparo en el ojo. Había una joven rubia con una herida de bala en un ojo y luego sangre brotando por detrás. Y este es el que no admitieron en el juicio, porque el juez pensó que habría una condena automática. Ahora que soy más grande, siento que no vi esa señal. En el juicio, David Meister testificó por derecho propio y siguió negando estar implicado pese a todas las pruebas en su contra y a que también pasaron el audio de su confesión. Compré una pistola con lo que me quedaba de dinero y esa noche, la noche que lo hice, bebí una cerveza, un par de cervezas para así tener un poco más de coraje. Tenía unos jeans y me puse unos pantalones de pana encima. Luego me puse unas zapatillas viejas que ya no usaba. Y una sudadera negra con un chaleco azul y encima de eso una camisa de franela roja. Empecé a caminar hacia la casa, hacia el complejo, cerca de las 9:50 o algo así. Y toqué. Cuando ella abrió la puerta, le disparé 2 veces. Le apunté a la cabeza y al pecho. Lo que yo espero es que David Meister tenga el resto de su vida para pensar en esto y en el crimen de Tonya. Y ojalá algún día él se presente y haga lo correcto y se ofrezca a ayudarnos a poder enjuiciar a Jesse. Siento mucha pena por la familia y espero que sepan que hice todo lo posible para que hubiera justicia y seguiré haciéndolo. Sé que Jesse está libre y anda por la calle y me molesta cuando lo veo. Le molesta a mucha gente. Hasta que la persona que orquestó todo el asesinato esté presa, es imposible que la familia de Tonya tenga paz. Ni siquiera un poco. Siempre contaré su historia. Siempre le contaré a la gente lo que pasó porque ella se merece eso. Me duele que no esté acá porque quiero que sea parte de la vida de mi hija.